Bienvenidos a la UNAM Responde, qué gusto saludarlos esta tarde desde nuestras instalaciones aquí en TV UNAM. Los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes minutos, hoy que vamos a platicar sobre un tema latente y muy sensible, que es la persecución de activistas, de personas o defensores de migrantes allá en Estados Unidos. Además, los invitaremos a disfrutar un poco de danza en las instalaciones de Radio UNAM. Les platicaremos todos los detalles del proyecto Leo y terminaremos también escuchando la reflexión de Jacobo Dayan en torno a las posibles consecuencias de la elección del Poder Judicial. Quédense con nosotros. Luego de varios días de protestas promigrantes en respuesta a las medidas que ha implementado el gobierno de Donald Trump, que han sumado la detención de hasta 2.200 personas en un solo día, es necesario y urgente hablar de sus derechos y de la importancia de no criminalizar a las personas en esta condición, ni a quienes desde el activismo han levantado la voz para exigir respeto y dignidad para los migrantes, como sucede con la mexicana Janet Vizguerra, detenida en Colorado. Y bueno, para hablar de todo esto, saludamos esta tarde a la doctora Alí Ruiz Coronel, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estés aquí con nosotros, aunque sea para hablar de estos temas sensibles y complicados que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en este momento. Venimos, digamos, es una situación que se ha vivido de muchas maneras en diferentes contextos, pero los últimos días han sido particularmente importantes en este tema y es necesario hablar del activismo. ¿Es o no un delito ser activista en este momento, hoy en Estados Unidos, Janet? Bueno, pues muchas gracias por la invitación otra vez. Es un honor y un gusto estar aquí para platicar contigo, con tu audiencia. Bienvenida. Y como dices, pues es un tema que ojalá no tuviéramos que platicarlo, ¿no? Tiene muchísimas perspectivas desde las cuales se puede ver. Para empezar, el punto de vista de quienes reciben y que se preocupan porque en nuestro país no existen las condiciones para que las personas se queden, tengan aquí una vida digna, y que verdaderamente esa es la raíz del problema. No tendrían por qué emigrar personas involuntariamente. Claro que la migración es un proceso humano, natural, somos una especie que migra, como otras muchas especies que hay, pero obviamente es diferente cuando las circunstancias son tan adversas y la gente no tiene opciones, entonces por eso se va. Nosotros lo conocemos parcialmente, incluso los propios mexicanos creo que no siempre estamos conscientes de cuáles son las razones por que las personas se van, ¿no? Que verdaderamente algunos tienen problemas de violencia, obviamente falta de empleo, muchas circunstancias que hacen que se vayan. Y pues estando allá, obviamente las personas que viven allá mucho menos saben cuál es el contexto del cual vienen. Entonces, en el desconocimiento de las personas es muy fácil crear estigmas, prejuicios y, digamos, construir una personalidad con base en solamente prejuicios. Entonces, lo que estamos viendo no solamente es muy sensible, como tú decías al inicio, que obviamente coincido, yo creo que a todos nos mueven mucho. Las imágenes nos llenan de todos los sentimientos juntos, sí, claro, ¿no? Preocupación, indignación, etcétera. Enojo también. Enojo, también se va claro. a decir. Pero si uno está allá y es, digamos, nacional y no conoce a ninguna persona, nunca ha venido a México, no sabe cuál es el contexto, esas imágenes de alguna forma sirven para alimentar un prejuicio que ya existe, que está latente. Entonces nosotros hemos visto que hay una xenofobia en general, un poco oculta durante algunos periodos cuando era incorrecto, políticamente incorrecto manifestarse como alguien xenófobo, pero que actualmente es muy abierto. Y los medios además destacan ciertas imágenes que nutren este prejuicio. Entonces hay muchos migrantes, muchos tipos de migrantes, mucha relación de la sociedad local con los migrantes que están allá, pero no son ellos los que se destacan en los medios, no son ellos los que se están manifestando. Si se manifiestan pacíficamente no es eso lo que se destaca. Lo que se destaca es el aspecto violento, peligroso, para precisamente construir esta identidad. Entonces, el papel de los activistas es muy importante porque desmitifica esa construcción del migrante como alguien peligroso, como alguien nocivo para la sociedad, ¿no? Como alguien que está huyendo de alguna manera de su país. Claro. Y pues el caso que tú mencionas y del que vamos a platicar es precisamente el opuesto de este mito, ¿no? Porque no es un hombre que generalmente forma parte del mito de que va a ser un hombre joven, muy violento, sino que pues es una señora que tiene 30 años viviendo en Estados Unidos, que tiene 3 hijos, bueno, 2 hijas y un hijo que nacieron allá, que ha tenido empleos como empleada doméstica, y yo creo que ese empleo es uno en el que las personas conviven muy cotidianamente, muy íntimamente,
Y conocer a una persona que viene de otro país, pero que convive contigo diario, que la tienes en el espacio doméstico, genera una percepción diferente de ella, de su situación. Entonces, su personalidad como activista rompe este esquema y además de que, bueno, tiene otras características como que es una persona muy valiente, muy empoderada, que habla con mucha claridad y que ha tenido esta función de exhibir un conjunto de situaciones que la gente no conoce, ¿no? Que la gente no ha visto nunca. Cuéntanos, para quien no esté familiarizado justamente con el caso de Janet, es mujer, es activista, es perseguida, es inmigrante, es mamá, ha vivido esta realidad muy de cerca de la separación de familias, de la persecución, del acoso, y ha encontrado las herramientas para ser no solamente la voz de su propio caso, sino la voz, como bien nos dices, de muchas personas que atraviesan y que viven día con día realidades indignantes, por decir lo menos. Cuéntanos. Bueno, ella tal vez... ¿Qué destacarías, me gustaría iniciar justo con unas palabras de ella, ¿no? Así textualmente, ella dice que su lucha consiste en sembrar resistencia para cosechar libertad. Entonces, lo que ha sido su esfuerzo desde el inicio, y es muy interesante porque muchos de los activistas no tienen realmente una vocación política previa a la migración, sino que en el contexto de migración, siendo, digamos, recibiendo en primera persona todos los problemas asociados a la migración, pues se ha generado en ellos un activismo, ¿no? Pero es un activismo que surgió allá, ¿no? Entonces, ella fue desde 1997 con su esposo y una hija que nació aquí, que tenía en ese entonces 6 años, a Estados Unidos y pues migró indocumentada. Estando allá, para conseguir trabajo, presentó una identificación falsa que no era de ella, porque pues ella estaba indocumentada y era la única manera en la que podía tener un empleo. Fue detenida en el tráfico y como no tenía una licencia de conducir y su matrícula estaba vencida, entonces fue llevada, ¿no? Y como migrante indocumentada, etc. Entonces ahí viene su primer detención oficial. Y ella entonces apela, estuvo creo que 35 días en prisión y dijo que para ella fue muy conmovedor ver a sus hijos y venían a visitar y ella estaba esposada y atada, como si fuera verdaderamente una delincuente, no una persona que no ha cumplido con ciertas formalidades migratorias, sino como una delincuente, ¿no? Y ella, estando ahí, además, aprovechó para transmitir a todos cómo son las características de estos centros, que son más bien centros penitenciarios prácticamente, no centros de detención de personas inmigrantes que están resolviendo un trámite, sino literalmente personas que son tratadas como delincuentes. Saliendo de ahí, digamos que regresó, pagó una fianza, regresó a su vida y después fue detenida otra vez. En ese tiempo volvió a salir, pero cuando estaba en el proceso, estaba su mamá muy grave aquí en México, entonces decidió regresar a México, lo que es una siguiente complicación a su caso. Sí, porque si estás en el proceso no debes salir, pero ella decidió hacerlo. Y después regresó a Estados Unidos otra vez en esta calidad de indocumentada, pagando a un coyote que le ayudara a hacer el tránsito. Entonces, visto desde Estados Unidos, hay una justificación legal de por qué ella tiene que ser, digamos, deportada, ¿no? Porque existe ya esta orden de deportación y además está vigente, etcétera, no fue cumplida. Ha pasado 4 periodos porque todo comenzó con Obama, después con Trump, después con Biden, después con Trump otra vez. Entonces, digamos, no es novedoso ni es impredecible que ella fuera a ser un foco para las autoridades migratorias, porque verdaderamente hay una justificación, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de particular este caso? Bueno, que estas faltas realmente podrían considerarse muy menores, por ejemplo, si uno fuera un residente estadounidense ciudadano nativo, ¿no? Verdaderamente eso no tendría mucha relevancia. En cambio, en el caso de una persona que es inmigrante, que es indocumentada, pues se agranda y se convierte en una justificación para llamarle así, como illegal alien, y estas palabras tan, no sé, que suenan tan denigrantes cuando se refieren a una persona. Y eso pues está ya en su historia de vida. Entonces, como dices, pues la volvieron a detener, otra vez está en un centro, pero la razón por la cual es un caso que llama tanto la atención es porque entre los periodos en los que ella entró y salió, decidió tener una voz muy alta, ¿no? Para expresar las circunstancias que pasaban. Y lo que hace ella es mostrar que el sistema dentro de sí mismo es un sistema incoherente, inconsistente, que actúa pues en detrimento de las personas y no es, digamos, por
no conocer las circunstancias, ¿no? Sino que, digamos, se beneficia precisamente de su situación de indocumentados. Entonces, por ejemplo, cuando ella estaba en los centros de detención, mostró cómo son lugares particulares cuyo financiamiento tiene, por ejemplo, cuotas, de que tiene que haber un conjunto de migrantes que ingresan, ¿no? Porque pues eso es ella lo dice, somos mercancía, somos una especie de negocio. Y hay muchas entidades económicas asociadas a la migración, también indirectamente, al hecho de que nosotros seamos perseguidos, de que estemos en estos espacios. Y otras inconsistencias, por ejemplo, si les acusan de que son personas que están viviendo del Estado, ¿por qué no se les permite trabajar? Y para trabajar, pues no tienen más alternativa que presentar documentos falsos. Pero cuando presentan estos documentos falsos, son perseguidos y son delincuentes. Claro. Y al mismo tiempo, ella, y creo que esta parte es muy importante en su activismo, mostró, por ejemplo, públicamente que paga impuestos. Entonces, ahí se nota este doble discurso, de que por un lado hay impedimentos para que trabajen, pero que ella considera que más bien son estrategias para que se sigan manteniendo como indocumentados y ocupen esos puestos muy bajos en la estructura social, con muchos, digamos, sueldos muy precarios, con una vulnerabilidad a las leyes, etcétera. Pero al mismo tiempo sí recuperando de ellos los impuestos, claro, y metiéndolos en la dinámica. Y se trata, el de Janet, de un caso que es a la vez el ejemplo de lo que sucede con muchas más personas que están de esta forma, digamos, ilegal en un país como Estados Unidos, dadas las condiciones, la represión que se vive, las manifestaciones que se han hecho públicamente en todo momento, pero ahorita tiene que ver también pues con esta estrategia de Donald Trump y su nuevo gobierno, que sabíamos que iba a estar como mucho más presente, que iba a ser como mucho más agresivo, lo hemos hablado desde la práctica, pero por supuesto también desde la palabra. ¿Cómo, digamos, entender el activismo en este sentido del papel que juega para la construcción de la opinión pública de este y del otro lado de la frontera? Yo creo que su papel es mostrar, digamos, una parte de la migración que verdaderamente es mucho más amplia que la otra, ¿no? Esta migración que tiene que ver, pues, con un beneficio para los dos países, ¿no? Porque yo creo que no podemos evadir el tema de que para México también significa muchísimo el hecho de que haya trabajadores migrantes, ¿no? Y que la mayoría no rompe el vínculo con sus familias, no rompe el vínculo con sus comunidades, y su esfuerzo, su trabajo en circunstancias denigrantes, en circunstancias peligrosas, sigue siendo un ingreso para el país, sin que además existan tampoco aquí políticas de qué va a pasar con ellos cuando regresen, ¿no? Bueno, por ejemplo, mucha de mi investigación se lleva a cabo con personas en situación de calle. Y de hecho, ahí ya ahora en la calle yo veo cómo las dos categorías se han imbricado. Es decir, antes veíamos que la situación de calle estaba asociada a la migración nacional, de lo rural a lo urbano, y ahora hay migrantes que regresan después de haber estado en Estados Unidos por mucho tiempo y pues enfrentan muchas problemáticas que eran impredecibles. Por ejemplo, la propia discriminación de connacionales, ¿no? A personas que han estado tanto tiempo allá, fueron desde tan jóvenes que, por ejemplo, no hablan español bien, siendo mexicanos. Sin que haya políticas de su inclusión laboral, por ejemplo, escolar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el activismo tiene la función muy importante de mostrarnos a las dos partes que no estamos asociadas directamente a la migración, cuáles son verdaderamente las complejidades asociadas y cuál es esta hipocresía que se maneja, ¿no? De saber verdaderamente discurso, claro, cuáles son las situaciones y de obtener un beneficio a través de que las personas estén en ese lugar sintiéndose marginales en los dos sistemas. Claro, y hablando de este tema en particular, ¿cuáles son las estrategias, los mecanismos que tienen las personas activistas del otro lado de la frontera, digamos, para defender sus derechos? En este caso, que ella, además de ser activista, atraviesa o vive una situación de inmigrante, que no siempre sucede, pero partiendo, digamos, de esta generalidad de las personas que son activistas, ¿cuáles son las estrategias y cuál es el alcance y la importancia de tener, digamos, como este reconocimiento y esta protección para poder seguir llevando a cabo este trabajo, estas acciones? Bueno, ella es un caso especial, particular, ¿no? Sí, claro. y muy emblemático porque pues tiene estrategias que ha utilizado muy bien, ¿no? O sea, que es una persona muy hábil y que ha sabido, porque cuando estuvo la primera vez decidió que no iba a pasar
inadvertido en su vida esa experiencia, sino que al contrario iba a ser algo que ella iba a crear como un capital político para actuar. Entonces ella fundó una organización de la sociedad civil, primero, que es una red de instituciones santuarios, se llaman. Son espacios constituidos particularmente por iglesias, donde los migrantes que ya tienen un proceso de deportación pueden buscar asilo mientras están en su proceso para no tener que salir del país mientras tanto. Y realmente no es ilegal, pero existe una especie de acuerdo tácito de que la policía no los va a sacar de las iglesias. Exacto. Ella lo creó así inicialmente y después ella misma fue beneficiaria de su propia red, porque en 2017, cuando estaba en este proceso, se resguardó en una de las iglesias que ya formaban parte de su red. Y después en un siguiente momento hizo otras 3 organizaciones, ¿no? Una que es precisamente, consiste en hacer que las personas conozcan sus derechos, etcétera, para interponer una resistencia a cuando se los llevan sin hacer respeto del debido proceso o cuando hay, por ejemplo, un exceso de violencia. Entonces, ellos entrenan a que las personas conozcan sus derechos para que la policía no sea completamente impune en los procesos. Claro, es decir, sepan cómo actuar ante distintas situaciones, entendiendo y conociendo su situación particular. Y el otro es con mujeres que son trabajadoras domésticas indocumentadas en Estados Unidos, porque pues ella misma tuvo esa experiencia y también sabe que hay muchos abusos al interior, mucha falta de reconocimiento. Entonces, el utilizar las características de la sociedad estadounidense que crea organizaciones de la sociedad civil para sistematizar la participación ciudadana fue una de las estrategias que ella utilizó, que te decía, tiene que ver con estar allá en Estados Unidos, ¿no? Aquí no hizo una organización, la hizo allá, estando allá con ese conocimiento. Y otra que también es muy característica de ella en particular es que ha trascendido solamente la problemática de los migrantes indocumentados mexicanos. Entonces ella se ha involucrado también con, por ejemplo, migrantes asiáticos, con personas afrodescendientes, con musulmanes. Y es que esto tiene que ver con este discurso y con esta realidad que además se ha vuelto así, digamos, como muy tangible con estas persecuciones clarísimas que ha habido en distintos momentos, el de criminalizar a las personas inmigrantes y por otro lado el de exigir, por supuesto, los derechos y la dignidad de todas las personas. ¿Cómo impacta, cómo permea esta persecución a activistas la realidad, digamos, de las personas que de alguna manera confían en quienes están alzando la voz por ellos? Yo creo que hay 2 caminos que casi son opuestos, ¿no? Uno es que, por ejemplo, el caso de ella es muy visible y eso es bueno y es malo, ¿no? Porque obviamente la parte buena es que todo el mundo se entera de lo que le está pasando. Entonces no son injusticias que sucedan sin que haya la opinión pública enterada detrás de ellas. La parte mala es que precisamente su característica simbólica, su peso para la comunidad, la hace que sea un blanco muy fácil y muy obvio. Entonces tiene los 2 aspectos. Ella se autoconcibe a sí misma como una persona que precisamente encara esta lucha, ¿no? O sea, que hay detrás de ella muchas personas en la misma situación y ella se apropia de ese rol que le toca, ¿no? Así con una cierta casi resignación, no victimizante, sino una resignación de que, bueno, si tú asumes el poder de activista, tienes que saber que vas a estar al frente, ¿no? En la línea de fuego, porque es la persona detectable. Y pues como te decía, por ejemplo, cuando se religió Donald Trump, ella sabía que iba a ser un blanco, porque esa era una deuda que había quedado del periodo anterior, ¿no? Que ya la había señalado. Entonces tiene y por todo el trabajo que ha hecho a lo largo de los años. Ajá. Entonces tiene los 2 resultados. Por un lado, este clima de miedo que tú lo dijiste anteriormente, es obvio, ¿no? O sea, las personas que están en la situación de indocumentados ni siquiera quieren salir a las marchas porque obviamente están en un riesgo muy grande de que los deporten. Claro. Hay estudiantes nacidos allá, también son otros casos que han estado en las redes, que han sido deportados, o personas que, por ejemplo, tenían juicios que ya estaban cerrados y que se están reabriendo, o como en el caso de ella, cosas muy menores que se exaltan y se vuelven una justificación para que la saquen. Y podemos seguir hablando de este tema desde muy distintas perspectivas porque cada una de las condiciones pueden ser muy particulares y es importantísima tener y que estas personas tengan, digamos, la información necesaria para poder reaccionar en distintos casos, entendiendo la situación que viven y que atraviesan. Y es una de las tantas razones por las que el activismo es en verdad importante, aunque tenga como muchas caras, bueno, no lo has platicado en estos minutos, y riesgos, ¿no? Ali Ruiz, exactamente. Coronel, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Ali, muchísimas gracias por estos minutos y seguiremos hablando de estos temas. Perfecto, gracias. Muchas gracias.
Y bueno, ahora les platico que todos los jueves de junio la sala Julián Carrillo de Radio UNAM se llena de movimiento y poesía corporal con el ciclo Nemian Danza Escénica, que convoca gestos, abrazos y objetos para decir lo que a veces no cabe en palabras. Es una invitación a dejarse llevar por el lenguaje del cuerpo, a conectar con otras emociones y a ver cómo se tejen los significados en el escenario. Las presentaciones se llevan a cabo todos los jueves de este mes de junio a las 20 horas en sus instalaciones ubicadas en Adolfo Prieto, número 133, y por supuesto la entrada es libre. La división de poderes y la baja participación ciudadana en la elección popular del Poder Judicial pueden ser detonantes de más violencia e impunidad, de acuerdo a la siguiente reflexión de Jacobo Dayan. Se llevaron a cabo las elecciones del Poder Judicial. A pesar de múltiples voces al interior, expertas y expertos internacionales diciendo que esto es un atentado a la democracia, un atentado a la división de poderes, donde los problemas para la implementación de esta ley fueron evidentes, con una muy baja participación, donde la justicia no se pone a elección, donde tenemos que tener perfiles óptimos, capaces para poder ser un contrapeso real en la división de poderes. Se llevó a cabo con los resultados que ya vimos, con la bajísima participación y con el control político de los candidatos electos, con acordeones repartidos, con escándalos por todos lados. Seguramente esto tardará años en revertirse. Vivimos en un entorno donde se acabó la división de poderes, se acabaron los órganos autónomos, donde la impunidad es la norma, donde los vínculos político-criminales siguen estando presentes, donde la violencia está desbordada y ante un gobierno que se niega a escuchar. Vienen años complejos y urge desde la academia, desde las organizaciones, comenzar una reflexión profunda sobre la recomposición eventual de una democracia. Por ahora, lo que tendremos es más impunidad, más control político, más violencia. Muchas gracias. Lectura, escritura y expresión corporal son algunos de los beneficios que obtienen capitalinos que deciden pagar algunas infracciones a través del proyecto Leo. Los detalles en la siguiente nota de Una Mirada. Si eres de los que conduce por la ciudad, seguramente has tenido que lidiar con alguna multa de tránsito y a lo mejor hacer limpieza comunitaria para recuperar los puntos de tu licencia. Pero, ¿sabías que en la UNAM puedes pagar tus faltas viales tomando clases de lectura? El programa Leo es una iniciativa de la UNAM con el gobierno de la Ciudad de México. Su nombre es el acrónimo de lectura, escritura y oralidad, 3 habilidades que los asistentes a este taller podrán desarrollar aquí en la Biblioteca Central. Son talleres en los que se imparten pues todo lo que serían las técnicas para leer en voz alta, es decir, todo lo que es dicción, expresión corporal, también pues toda la gestualidad. Vimos temas de precisamente cómo respirar, la postura y todos estos elementos que reitero, le permiten a una persona transmitir un mensaje. Dependiendo el tipo o el número de multas, es la cantidad de horas que se deben cumplir en el taller, acercándose a lecturas que abordan temas como la violencia o el medio ambiente. Para ello se recurre a libros infantiles y juveniles, efectivos para la reflexión y el diálogo en grupo, brindando también una experiencia de crecimiento personal. Hay cuentos que abordan la violencia infantil o de mujeres y hay personas que vivieron eso y lo comparten y lo cuentan, y las personas que participan empiezan a apoyarlo. Mira, no te preocupes, yo también viví eso,
pero hay que superarlo. O sea, como que se vuelve también, si me permiten, es como una biblioterapia. Este proyecto lleva más de 5 años en función. Tú puedes registrarte en línea la próxima vez que consultes tus infracciones en el portal de fotocívicas de la Ciudad de México, para así ser parte de esta red de entusiastas lectores y oradores en formación. Me llevo la satisfacción de que efectivamente se puede aportar algo, y no nada más el día de hoy, sino que en días posteriores, todo esto que se reforzó, se aprendió aquí, lo podemos ir a aplicar allá afuera en cualquier ámbito. Y terminamos esta emisión agradeciendo a Adriana Rodríguez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles que podemos hacer juntos este programa. Ustedes ya conocen nuestras redes sociales y están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Y los invitamos a que nos encontremos aquí mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.